Pues muy bien, bienvenidos nuevamente a su sesión de Matemáticas para Ingeniería 1, ¿verdad? Como siempre, los saludo con todo el gusto del mundo, que deseando pues que sobre todo se encuentren bien de salud, ¿no? En estos tiempos de pandemia, pues recuerden que la salud es lo más importante y hay que pues tratar de cuidarnos, de mantenernos saludables para que no tengamos que padecer alguna enfermedad que ponga en riesgo nuestra salud, nuestra vida misma, ¿sale? Vamos a continuar con lo que venimos trabajando en estos días, que son las operaciones con funciones, ¿vale? Entonces recordemos que cuando tenemos dos o más funciones, yo puedo realizar operaciones con esas funciones. Por lo general, siempre tomamos como referencia el hecho de tener dos funciones, pero en realidad podríamos tener más funciones. Pero para efectuar las operaciones, pues requerimos únicamente dos funciones, ¿sale? Y a partir de eso empezamos a trabajar. Muy bien. Hablábamos de que como operaciones con funciones tenemos la suma, de la cual ya vimos algunos ejemplos. También tenemos la resta, que también ya vimos algunos ejemplos. Y hoy vamos a trabajar un poquito con lo que es la multiplicación, la división y la composición. ¿Ok? Y bueno, de repente algunas operaciones especiales como la potencia, ajá, que podemos llegar a tener un ejercicio de esa naturaleza, pero que no tiene por qué representar ningún problema a la hora de resolverlo. ¿Vale? Entonces tenemos esas operaciones como básicas, ¿verdad? Y a partir de esas vamos a empezar a trabajar. Muy bien, vamos a comenzar a trabajar un poquito con lo que es la multiplicación, ¿sale? Entonces, imaginemos que tenemos dos funciones, una sea f de x igual a x cuadrada menos 3x y la función g de x igual a 3x menos 5, ¿sale? Una función de segundo grado y una función lineal. Entonces nos dice obtenga f de x por g de x. ¿Ok? Es decir, nos pide que obtengamos la multiplicación o el producto de esas funciones. Y lo único que tenemos que hacer, pues, es realizar la multiplicación de esas funciones, que es básicamente la multiplicación de las expresiones algebraicas que correspondan a cada función. Entonces tenemos que f de x por g de x es igual a multiplicar x cuadrada menos 3x por 3x menos 5. Las dos funciones involucradas las voy a multiplicar. Y multiplicar expresiones pues es relativamente sencillo. Simplemente tenemos que tomar en cuenta las leyes de los signos, tenemos que tomar en cuenta que no se nos vaya por ahí alguna multiplicación y finalmente tenemos que ordenar y reducir principalmente los términos semejantes que tengamos en el resultado. Entonces, haciendo la multiplicación, x cuadrada por 3x, más por más es más, 3x al cubo. Luego, x cuadrada por menos 5, más por menos es menos, 5x cuadrada. Posteriormente multiplicaríamos estos dos términos. Menos por más da menos, 3 por 3 son 9, y x por x es x cuadrada. Finalmente, tendría yo que multiplicar menos 3x por menos 5, donde menos por menos es más, 3 por 5 son 15, y la x que va en el resultado. Me parece que ya no tengo más términos que multiplicar, entonces procedo a la reducción de términos semejantes y, bueno, se procura que en el resultado los términos estén ordenados
con respecto al exponente de la variable x, o de alguna variable en cuestión, si es que hay más variables involucradas. En este caso solamente es la x, y tomo como referencia el exponente más grande, que en este caso es la x cúbica. Por lo tanto, me quedaría 3x cúbica, porque no tiene término semejante. Luego, estos dos términos son semejantes, menos 5 menos 9 menos 14x cuadrada. Recuerden que la reducción de términos semejantes, la parte literal y el exponente es el mismo. Y finalmente me quedaría un más 15x, ¿ok? Me quedaría un más 15x y con eso estaría teniendo el resultado de esta multiplicación o de este producto de funciones, que es 3x cúbica menos 14x cuadrada más 15x, ¿ok? Si hubiera manera de reducir más esa expresión, se haría, pero en este caso no es necesario. Incluso a lo mejor hay alguno de ustedes que quizás se atreva a factorizar la x, ¿verdad? Porque los términos comparten la x, pero no es necesario, porque en este caso esta expresión ya no la voy a combinar ni voy a hacer operaciones de ella con alguien más o con algo más. Entonces, pues bien podría quedar así y podríamos terminar suculentamente nuestro ejercicio, ¿sale? Entonces, la multiplicación de funciones realmente no es difícil. Como insisto, hay que llevar un orden, hay que hacer las cosas con mucha calma. Y bueno, aquí son expresiones pequeñas. A veces puede haber expresiones un poco más grandes, simplemente hay que tener cuidado a la hora de hacer las operaciones que se nos están planteando, ¿sale? Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo de la multiplicación para ir avanzando. A veces las funciones traen fracciones y a pesar de los años, a pesar de que durante mucho tiempo les han enseñado fracciones, pues de repente la llegamos a regar. Ajá. Se nos olvidan las operaciones con fracciones, o se nos olvida simplificar una fracción. Ese tipo de detalles que en un examen, pues, me van a generar un error y debo de tener mucho cuidado también ahí. Ajá, bueno. Vamos a resolver un ejercicio entonces más. Tendríamos sean la función g de x igual, sea la función g de x igual a 1/3 de x cúbica menos 2x cuadrada más 6x menos 1/2, y h de x igual a x cuadrada menos 3x más 1/5, ¿sale? Entonces, tengo esas dos funciones y voy a proceder a multiplicarlas, ¿de acuerdo? Entonces, obtenga, ¿sale? G de x por h de x, ¿sale? En algunos libros, a veces cuando les piden esta operación, que es una multiplicación, en algunos libros incluso lo escriben así: G por H, o a veces incluso lo ponen como G por H y hasta adelante una X, así, de esta manera. Entonces, sin importar la notación que pongan, está haciendo una referencia a un producto de funciones, propiamente una multiplicación de funciones, ¿sale? Se los pongo por si en los ejercicios que les planteé más tarde venga una notación así, lo tomen en consideración, ¿sale? Entonces, muy bien, vamos a multiplicar estas funciones, ¿verdad? Que en este caso es una función de tercer grado, una función de segundo grado. Muy bien, vamos a proceder entonces a la multiplicación. Vamos a multiplicar g de x
por h de x, ¿sale? Y entonces tenemos que multiplicar estas dos funciones. La primera es 1/3 de x cúbica menos 2x cuadrada más 6x menos 1/2 por x cuadrada menos 3x más 1/5. ¿Sale? Simplemente hay que llevar el orden a la hora de trabajar. Yo, por lo general, lo que hago es multiplicar el primer término del primer factor por todos los términos del segundo factor. Y cuando termino, tomo el segundo término del primer factor y lo multiplico por todos los términos del segundo factor. Y así hasta terminar mis multiplicaciones. ¿Ok? Entonces, cada quien tiene la libertad de multiplicar en el orden que desee. Finalmente, recordamos que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, no tendríamos por qué tener ningún problema a la hora de hacer operaciones, salvo en el caso de que nos equivoquemos en algún signo. Muy bien. Entonces, tenemos un igual. Vamos a multiplicar 1/3 de x cúbica por x cuadrada. Vendría siendo 1/3 de x a la quinta. Después, este término por este menos 3x me daría menos 1/3 por 3, son 3/3, que simplificados es un entero, ¿sale? Entonces, puedo ir simplificando de una vez. Ahora sí que ya depende de la habilidad que cada uno tengamos. O bien puedo escribir la fracción original y después simplificar en un siguiente paso, ¿sale? Ustedes son libres de hacer eso. 1/3 por 3 son 3/3, o lo que es lo mismo, un entero. X cúbica por x es x cuarta. Recuerden que el coeficiente 1 suele no escribirse, por eso es que no lo pongo, ¿sale? Pero si el menos x cuarta es lo mismo que menos 1x cuarta. Prosigo. 1/3 de x cúbica por 1/5 más 1/3 por 1/5, multiplicación directa, 1/15 de x al cubo. ¿Sale? Ahí está. Simplemente hay que tener la calma y la precisión para ir haciendo operaciones. Voy con la siguiente serie de multiplicaciones, tomando mi segundo término del primer factor y multiplico por todos los términos del segundo factor. Tendría entonces menos por más da menos 2x cuadrada por x cuadrada, 2x a la cuarta. Después, menos por menos da más. 2x cuadrada por 3x. 2 por 3 son 6. Y la x me queda al cubo. Finalmente, menos por más da menos. 2 por 1/5 son 2/5. X al cuadrado. Nada más, porque aquí no hay término con x para poder sumar los exponentes. ¿Vale? Entonces, vamos ya casi, vamos avanzando. Ya multiplicamos el primer término del primer factor por todos estos. El segundo término por todos estos. Me faltan los otros dos términos del primer factor. ¿Ok? Pueden irlo haciendo ustedes en sus casas conforme voy avanzando en el ejercicio. Y ya nada más ir cotejando la respuesta que ustedes tienen con la respuesta que yo voy trabajando de este lado, ¿ok? Para que no se aburran. Muy bien. 6x por x cuadrada más 6x cúbica. 6x por menos 3x me daría menos 18x cuadrada. Y luego 6x por 1/5 más 6/5 de x. ¿Ok? Ahí vamos avanzando. Me falta una serie de multiplicaciones para terminar el ejercicio. Bueno, al menos para terminar de hacer las multiplicaciones, porque todavía me falta la reducción de términos semejantes. ¿Vale? Entonces,
me falta el menos un medio, multiplicarlo por esta serie de términos, ¿vale? Lo voy a poner por aquí abajo, ¿de acuerdo? Para que se vea. Entonces tenemos menos por más da menos. Un medio por x cuadrada, pues es un medio de x cuadrada. Menos por menos da más. Un medio por 3 son 3 medios de x. Y finalmente menos por más da menos. Un medio por un quinto son un décimo, ¿verdad? Ahí está. Con eso terminaría propiamente la serie de multiplicaciones planteadas. ¿Cómo sé que no me faltan términos para multiplicar? Eso se hace con una inspección muy rápida. Si en el primer factor hay 4 términos y en el segundo factor hay 3 términos, multiplico 4 por 3, me da 12. Eso significa que debe de haber 12 términos. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ok? Esa es una manera express de darse cuenta si ya hicimos todas las multiplicaciones requeridas. Eso se hace antes de reducir términos semejantes. ¿Sale? Muy bien. Vamos entonces a la reducción de términos semejantes. Y para esto observamos que el término más grande tiene exponente, el término con el exponente más grande es este, que está a la quinta. Entonces ya como parte del resultado, vamos a irlo trabajando en la parte de abajo. Tenemos que aquí va el resultado. Tenemos que un tercio de x quinta no tiene términos semejantes. Entonces va un tercio de x quinta. Después vamos a revisar los términos con x a la cuarta. Ajá, aquí, entre más términos tengamos, debemos ser más cuidadosos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos menos x cuarta, menos 2x cuarta y nada más. Como términos semejantes, son dos números negativos. Se suman menos 1 menos 2, menos 3, x cuarta. El exponente y la base no cambian, entonces seguiríamos avanzando. Después nos vamos con los términos al cubo, términos con x cúbica, tenemos un quinceavo de x cúbica, más 6x cúbica, otro más 6x cúbica, y nada más, ¿vale? Entonces tenemos que sumar, porque todos son positivos, un quinceavo más 6 enteros, más 6 enteros. Entonces sería sumar 6 más 6 son 12. Ajá, y al 12 habría que sumarle un quinceavo, ¿sale? Ahí ya depende de la velocidad con la que hagan operaciones con fracciones, el resultado que van a poner aquí, ¿vale? Si yo sumo 12 enteros más un quinceavo, eso me da una fracción que es 181 quinceavos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se ponen resultados, por lo general, en el caso de las fracciones impropias, se expresan como tal, impropias, ¿vale? No es muy común que se escriban en su forma mixta, ¿sale? Hay que procurar escribirlas en su forma impropia como la tenemos aquí, ¿sale? Muy bien. Entonces, 181 quinceavos de x cúbica, ¿sale? Porque estamos reduciendo términos semejantes. Nos vamos ahora con los términos de x cuadrada. Entonces tenemos, por una parte, menos 2 quintos de x cuadrada, menos 18x cuadrada y menos un medio de x cuadrada. Si se dan cuenta, yo para la reducción de términos semejantes suelo utilizar diferentes
símbolos para que asegure que no se me están colando por ahí, o me están faltando, considerar términos en la reducción. Ajá. Entonces, llevar un orden en esto. ¿Cuál es la operación aquí? Menos 2/5, menos 18 y menos 1/2. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer esa operación. Menos 2/5, ¿verdad? Menos 18 y menos 1/2, ¿sale? Entonces, confío que no haya complicaciones para hacer esas operaciones con fracciones, ¿de acuerdo? Yo simplemente voy poniendo los resultados y ya ustedes a manera de práctica pueden ir haciendo la operación paso a paso para obtener ese resultado. En este caso, el resultado de la reducción de términos con x cuadrada es menos 189 décimos de x cuadrada. ¿Sale? Menos 189 décimos de x cuadrada es el resultado de esta reducción de términos de x cuadrada. Y ya casi termino. Me faltan los términos con x y me falta el término independiente, que es menos 1/10, ¿verdad? Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Tengo que 6/5 de x. Ok, lo voy a marcar por aquí para que no haya ningún problema. Tenemos 6/5 de x con 3/2 de x. Ajá. Son dos fracciones positivas, entonces hay que sumarlas, ¿vale? Hay que sumar las fracciones. 6/5 más 3/2. ¿Ok? Entonces son 6/5 más 3/2. Y eso me da una nueva fracción que es 27 décimos. Entonces las dos son positivas. Más 27 décimos de x. ¿Ok? 27 décimos de la variable x. Y finalmente, ya para cerrar mi resultado final, me faltaría el término independiente, que es menos 1/10. No hay otro para poder reducir, entonces queda exactamente igual. Menos 1/10. Ahí está. ¿Sale? Y entonces, así quedaría mi resultado. ¿De acuerdo? Así quedaría mi expresión final, en este caso, del producto de esas dos funciones. Una cosa rara porque aparecen fracciones ahí en cada uno de los términos, pero matemáticamente correcta, ¿sale? Ya está ordenada de manera descendente con respecto a la x, entonces no hay ningún problema, las fracciones ya están simplificadas, puedo considerar esto como mi resultado final. ¿Vale? Muy bien. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o inquietud para ir avanzando? Ninguna, profesor. Vale, perfecto. Muy bien, entonces así funciona el producto de funciones. Y no importa si las funciones iniciales son polinomiales, como estas que acabo de poner, o son racionales, ¿vale? Se multiplica siempre y cuando se pueda efectuar la multiplicación. Cuando no es posible efectuarla, entonces simplemente se queda indicada. Y ahorita voy a poner un ejemplo de esa situación, ¿ok? Vamos a borrar aquí. Y vamos a ir avanzando en estos terrenos.
Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, tengo dos funciones racionales, por decir algo, k de x igual a 3x cuadrada menos 5, ok, 3x cuadrada menos 5, entre x más 1, y otra función que sea h de x igual a x más 6, x más 6 por x menos 2, ¿sale? Suponiendo que tuviéramos esas dos funciones, y las tengo que multiplicar, o incluso las tengo que dividir, ya metiéndome un poquito en la división, ¿vale? Nosotros lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, en este caso estamos multiplicando, sería la multiplicación k de x por h de x. Entonces, al ser dos funciones racionales, pues es como si fuera yo a multiplicar dos fracciones, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar 3x cuadrada menos 5 sobre x más 1 por x más 6 sobre x menos 2. Y como la multiplicación es directa, pues procedo a hacer la multiplicación de numeradores. Ajá, 3x cuadrada menos 5 por x más 6. Lo que me daría 3x cúbica más 18x cuadrada menos 5x menos 30. ¿Sale? En la parte de arriba. Es la multiplicación de los numeradores. Para los denominadores, lo que me quedaría sería x cuadrada menos 2x más x menos 2. ¿Vale? Me quedaría de esa manera. ¿Por qué es importante hacer la multiplicación? Porque pueden darse varias cosas o varias situaciones. En este caso, por ejemplo, aquí en el denominador, voy a reducir estos dos términos. ¿Sale? A veces puede darse el caso de que podamos, una vez que tengamos los resultados de arriba y abajo, podamos llegar a una factorización. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en este ejercicio, de manera visual, yo no tengo factores arriba y abajo que sean iguales para poderlos eliminar. ¿Ok? No, para poderlos eliminar y poderlos cancelar y en su momento poder reducir la expresión. Pero una vez que yo hago las multiplicaciones y reduzco las expresiones, por ejemplo, aquí arriba pues no hay nada que reducir, aquí abajo sí, menos 2x más x me da menos x, ¿sale? Ahí está. Y entonces una vez que yo reduzco las expresiones, tanto arriba como abajo, puede haber casos en donde pueda factorizar las dos expresiones de tal suerte que tenga un factor arriba y un factor abajo que sean idénticos, y entonces está en posibilidades de reducir esa expresión. ¿Ok? Entonces debo de tener mucho cuidado con ese tipo de detalles, ¿vale? Por eso aquí los ejercicios pueden ser muy variados, y ustedes como estudiantes pues deben de tener ese olfato matemático para detectar si una expresión es posible factorizarla. Por eso es importante que sepan factorizar, ¿sale? Cuando se les dijo que factorizaran o aprendieran a factorizar en su primer semestre de prepa, no estaban bromeando, tienen que saber factorizar. Entonces puede ser que factorizando la expresión podamos llegar a una reducción más amplia, ¿sabes? En este caso en particular, no podemos reducir más la expresión, ¿sale? Porque podríamos factorizar quizá el término de abajo,
pero no habría manera de eliminar alguno de sus factores con lo que tenemos en la parte de arriba. ¿Sale? Entonces, en este caso en particular, así quedaría el resultado de mi operación, ¿sale? Así tal cual como lo están viendo en sus pantallas, así quedaría el resultado. 3x cúbica más 18x cuadrada menos 5x menos 30 en el numerador y en el denominador x cuadrada menos x menos 2. Ese podría ser un caso en el que solamente efectúo la multiplicación y así me quedaría el resultado. Un ejemplo para reforzar lo que les acabo de decir. Ajá, podría ser lo siguiente. Si yo tengo una función q de x igual a, vamos a ver qué podría ser, x cuadrada menos 5x más 6. Ajá, tengo esa función q de x igual a x cuadrada menos 5x más 6. Y tengo otra función que va a ser r de x. Ajá, que sea una función que sea r de x, que va a ser igual a 5 entre x cuadrada sería x cuadrada más 5x menos 14. Ajá, suponiendo que tenemos esas dos expresiones, esas dos funciones. ¿Vale? Vamos a ver si nos sale lo que les quiero plantear. Si nosotros tenemos que multiplicar esas dos funciones, es decir, que tengamos que obtener q de x por r de x, entonces si tenemos que obtener esa multiplicación, tendríamos lo siguiente. Habría que multiplicar x cuadrada menos 5x más 6 por 5 entre x cuadrada más 5x menos 14. ¿Sale? Entonces, quizá un consejo que les puedo dar es que en el caso de las multiplicaciones y las divisiones, traten de analizar las funciones que les están dando y traten de inspeccionar si alguna o algunas de esas expresiones se pueden factorizar. Cuando vean trinomios en las funciones, es altamente probable que se puedan factorizar. Si ven diferencias de cuadrados, se pueden factorizar, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de expresiones. Aquí, por ejemplo, yo les preguntaría, ¿este trinomio x cuadrada menos 5x más 6 se puede factorizar? ¿Se pueden factorizar estos trinomios, muchachos? Ok, entonces habría que revisar que en efecto se puedan factorizar. Ok, vamos a ver. A la hora de hacer la multiplicación, lo que tengo es lo siguiente. Este trinomio se multiplica por 5
o lo que es lo mismo, el 5 se multiplica por x cuadrada menos 5x más 6. No hago la multiplicación como tal porque ya me di cuenta que esta expresión, este trinomio, yo lo puedo factorizar, ¿de acuerdo? Por eso es que en este momento simplemente dejo indicada la multiplicación porque es lo que tengo que hacer. En la parte de abajo me quedaría el otro trinomio que es x cuadrada más 5x menos 14. ¿Vale? Me quedaría de esa manera la multiplicación de las dos funciones. Ahora bien, si puedo factorizar, entonces efectúo las factorizaciones correspondientes. Ajá. En este caso, en el numerador me quedaría el 5. En el numerador me quedaría el 5 y voy a factorizar el trinomio que está en x cuadrada menos 5x más 6. Lo tengo que factorizar. De acuerdo a la factorización, tendríamos la factorización de esta manera. Son dos factores. Raíz cuadrada de x cuadrada es x, que se replica en ambos factores. El signo del medio va en un factor. La multiplicación de los signos del medio y de la derecha va en el otro factor. Y busco dos números. 3 y 2. Dos números que multiplicados, que como bien dicen, es 3 y 2. ¿Vale? Y entonces con eso terminaría mi factorización. ¿De acuerdo? Les ofrezco disculpas por la conexión a internet. ¿Vale? Entonces, ahí vamos un poquito estabilizándonos, muchachos. Me queda 5 por x menos 3 por x menos 2. Ya está factorizado el numerador. Y tengo que revisar que el denominador también se pueda factorizar. ¿Sale? En este caso el denominador es x cuadrada más 5x menos 14. También es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Entonces procedo a factorizar. También me quedarían dos factores. ¿Sale? Raíz cuadrada de x cuadrada es x en ambos factores. Signo del medio se repite en un factor. Multiplicación de signos va en el otro factor. Y los dos números que multiplicados me dan menos 14 y sumados algebraicamente me dan más 5, pues es 7 positivo y 2 negativo. ¿Vale? Entonces recuerden que se tienen que cumplir las dos condiciones para poder efectuar correctamente la factorización. Ajá. Y voilà. Resulta que tengo dos factores idénticos en el numerador y denominador. Ajá. Y entonces puedo cancelarlos, eliminarlos, porque una cantidad dividida entre sí misma es igual a la unidad. ¿Sale? Y entonces, ya hecho eso, lo que sucede es que tendría yo en la parte superior 5 por x menos 3 dividido entre x más 7. Podría ser que en el problemario o en el libro viniera la respuesta de esta manera, o bien que esté efectuada la multiplicación del numerador y que viniera 5x menos 15 sobre x más 7. ¿Vale? Entonces pudiera venir de cualquiera de las dos formas.
pero estaríamos hablando de que el ejercicio ha sido resuelto matemáticamente, ¿ok? ¿Vale? Entonces, simplemente ser muy observador para detectar este tipo de situaciones. Conforme se van haciendo ejercicios, se va practicando, va uno puliendo este olfato factorizador de funciones, y es muy, muy probable o muy altamente probable que eso funcione o se haga de manera muy común cuando se multipliquen o cuando se dividan dos funciones. Es probable que utilicen la factorización. No siempre, no siempre, pero hay que utilizarla cuando sea necesario. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos a proceder a la división, que también no hay tanto rollo en este asunto. Entonces vamos a revisar. Muy bien, vamos a continuar con lo que viene siendo la división de funciones, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que nosotros podemos aplicar o que podemos utilizar en la división de funciones. La notación de división de funciones puede ser de varias formas. En el caso de la división, lo que tenemos es que podemos tener esta notación, f de x entre g de x, o bien podemos tener la notación f entre g, y en algunos casos, ese f entre g va con una x aquí adelante, ¿sale? Entonces, cualquiera de esas tres notaciones me hace referencia a una división de dos funciones, o al cociente de dos funciones, ¿sale? Y a veces la división de esas funciones puede quedar simplemente indicada. En algunos casos podemos efectuar la división si nos damos cuenta que podemos factorizar alguna función de las que tenemos en el ejercicio, y podemos ir reduciendo quizá algunos factores y entonces poder llegar a un resultado adecuado, ¿vale? Entonces, cuando son funciones que no tienen alguna factorización o que quizá la factorización no nos sirve para poder reducir expresiones, me quedarían de esta manera. Suponiendo que tengo una función f de x igual a x menos 5, ¿vale? Y tengo otra función g de x igual a x cuadrada menos 1, ¿vale? Y entonces me están pidiendo la división de f sobre g, ¿vale? Pues entonces partimos de que la función f es x menos 5 y la función g es x cuadrada menos 1. Si bien es cierto que x cuadrada menos 1 es una diferencia de cuadrados que se puede factorizar en dos factores, x más 1 por x menos 1, no tiene mucho sentido porque en la parte de arriba no cuento con el x más 1 o con el x menos 1 que me permitiera eliminar algún factor.
Entonces, en este caso en particular, la división me quedaría de esa manera. Es decir, ese sería el resultado final. Ajá. Así, tal cual, como lo están viendo. Pero, por ejemplo, si tuviéramos funciones que sí se pueden factorizar, pues entonces habría que tener cuidado. Imaginemos que tuviéramos la función o las funciones h de x igual a x cuadrada menos 8x más 12, ¿sale? Y que tuviéramos la función q de x igual a x cuadrada menos 4, ¿sale? Suponiendo que tuviéramos esas dos funciones. Entonces resulta que al efectuar la división, pues tendríamos que dividir ya sea h entre q o q entre h, ¿vale? Aquí sí es importante la división, el orden en el que aparecen las funciones, ¿de acuerdo? Suponiendo que me estén pidiendo q sobre h, ¿sale? Entonces, la función q es x cuadrada menos 4, la función h es x cuadrada menos 8x más 12, valido si puedo factorizar, ¿sale? En la parte de arriba y en la parte de abajo. Arriba tengo una diferencia de cuadrados, que es x más 2 por x menos 2. Abajo es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, que me genera dos factores, x en el primer término de cada factor. Luego tengo un negativo, menos por más da menos. Y los números a utilizar vendrían siendo el 6 y el 2. Ambos son negativos, ¿vale? Entonces, ya teniendo esas factorizaciones, pues entonces simplemente me pongo a eliminar los términos que son idénticos arriba y abajo, que en este caso es x menos 2 y x menos 2. Y finalmente el resultado de esa división de funciones vendría siendo x más 2 sobre x menos 6, ¿vale? Entonces, cuando las funciones se puedan factorizar y se puedan eliminar factores idénticos arriba y abajo, tenemos que llegar hasta este tipo de resultados, ¿ok? Simplemente hay que tener cuidado con ese tipo de detalles, muchachos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo, ¿sale? Vamos a suponer que tenemos otras dos funciones y para el caso de las factorizaciones, pues hay que tomar en cuenta todos los casos de factorización conocidos, ¿vale? Que no nada más es diferencia de cuadrados o trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Habría que dar una repasada a los tipos de factorización para recordar cómo se factoriza un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto, cómo se factoriza por factor común o por agrupación de términos, o cómo se factoriza una diferencia de cubos, ¿vale? Todo este tipo de detalles, pues hay que tenerlos en consideración cuando resolvemos este tipo de problemas, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo más de la división de dos funciones, ¿ok? Y quizá pudieran venir funciones más elaboradas, más locas, ¿no? Pero la realidad es que para este momento resulta innecesario meter quizá alguna función más extrafalaria. ¿Ok? Muy bien. Cociente entonces de dos funciones, vamos a ver, tenemos dos funciones sencillas.
tenemos la función h de x igual a 12x cúbica, ¿sale? Más 15x cuadrada, menos 6x, ¿vale? Tenemos entonces esa función h, y tenemos otra función que va a ser la función p de x, que va a ser igual a menos 3x, ¿vale? Tenemos dos funciones, hay que calcular el cociente de esas dos funciones, pero además el problema me pide h sobre p evaluado en un quinto, ¿sale? Esto es lo que me está pidiendo el ejercicio. H sobre p evaluado en un quinto. Cuando tenemos que evaluar en una cantidad, como ya lo revisamos la sesión pasada, la clase pasada, debemos de tomar en cuenta que primero se tiene que efectuar la operación con funciones y al resultado final ya se le evalúa en este valor para x, que en este caso es un quinto, ¿vale? Ese es el orden en el que se tienen que hacer las cosas. Muy bien. Tenemos entonces h sobre p y tenemos lo siguiente. H sobre p igual a 12x cúbica más 15x cuadrada menos 6x sobre la función p, que es menos 3x. Muy bien. ¿Alguna sugerencia que podamos hacer, muchachos, para resolver este problema? ¿Alguna función, alguna factorización que podamos hacer? Factorizar una x arriba. Ok, esa es una opción, Francisco, muy bien. ¿Nada más se puede factorizar la x en esa expresión? ¿Nada más se podrá factorizar la x? No, también un 3. Sí, correcto, ¿sale? Entonces, ese trinomio que tenemos en el numerador, lo podemos factorizar mediante factor común. Y recordemos que en el factor común, no solamente se trata de ver las letras o los números que se repitan en cada uno de los términos de la expresión que voy a factorizar. También puede darse el caso que estos números, si bien no son iguales, tengan un común divisor. Es decir, que haya un valor único en el cual se puedan dividir tanto el 12, el 15 y el 6. Ajá. Para este caso, ese número es el 3, como bien recomienda Francisco. ¿Sale? Entonces, ¿cómo obtenemos ese común divisor? Descomponiendo los números en sus factores primos. En este caso es un 12, un 15, un 6. Me olvido un ratito de los signos. Tengo mitad, 3, este no tiene, este sí tiene, ¿sale? En este caso, solamente una vez que voy descomponiendo, voy a encerrar aquellos divisores que, valga la redundancia, dividan a los tres números que estoy, con los que estoy trabajando. En este caso son 3 números, pueden ser 4 o 6 números, ¿no? Entonces este 2 no me dividió a todos, no lo encierro. Si vuelvo a sacar mitades, tampoco aplica para todos, ¿verdad? Entonces tampoco lo encierro, pero aquí, por ejemplo, si saco tercia, le puedo sacar 3 tanto al 3, al 15 y al otro 3. Y bueno, aquí si saco quinta, pues tampoco se encierra.
Por lo tanto, este 3 es el divisor común de los números que estoy utilizando. Ese divisor lo pueden sacar por inspección, por observación, ¿sale? Pero la manera, digamos, formal de hacerlo es descomponiendo en factores primos los coeficientes, ¿sale? Muy bien. Entonces, tenemos que el factor común de este trinomio vendría siendo el divisor 3 y la x, que en este caso se toma la x de menor exponente, ¿sale? En este caso es x a la primera potencia. Y entonces abrimos un paréntesis y para sacar los factores que no son comunes, dividimos cada término entre el factor común, respetando leyes de los signos y demás. ¿Ok? ¿Vale? Entonces podemos tener 12x cúbica entre 3x, 2 entre 3 me da 4, x cúbica entre x es x cuadrada, porque de acuerdo a las leyes de los exponentes se restan. Ajá, entonces quedaría así. Después seguimos avanzando, más entre más es más, 15x cuadrada entre 3x son 5x, ¿vale? Y finalmente, menos entre más da menos, 6x entre 3x es igual a 2. Cierro mi paréntesis. Todo esto se va a dividir entre menos 3x, ¿de acuerdo? Y esa factorización me va a permitir eliminar factores que son comunes arriba y abajo. Si bien es cierto, este es un 3 positivo y este es un 3 negativo, se eliminan los números, pero el signo negativo de abajo queda, ¿ok? Ese no se elimina. Es decir, aquí eliminaría el 3x con el 3x y aquí abajo me quedaría un menos 1, ¿sale? Me quedaría un menos 1. Y como es una división, toda esta expresión en la parte de afuera tiene un positivo imaginario, un positivo, donde al aplicar leyes de los signos, más entre menos, me queda un menos, el paréntesis y el trinomio que está formado por los factores que no fueron comunes. ¿De acuerdo? Entonces, como parte de la respuesta final, podría quedar así, o bien, aplicando leyes de los signos, menos 4x cuadrada menos 5x más 2. ¿Ok? Ya sea que quede de una manera o que quede de la otra, pero tenemos el resultado correcto. ¿Sale? Entonces simplemente hay que ser observador. Si las expresiones que voy a dividir son capaces de factorizarse por alguno de los métodos o no, ¿sale? Cuando no se puede, entonces dejaremos todo como está. Y así podemos tener una diversidad de ejemplos donde podemos revisar si se pueden factorizar las expresiones o no. ¿Vale? Muy bien, hasta aquí, muchachos. ¿Alguna inquietud, duda o pregunta? Profe dijo que si no se factoriza se queda así, ¿verdad? Sí, cuando no se puede factorizar, se queda simplemente indicada la división, es decir, pones la función h entre la función p o las funciones que se vayan a dividir y así se queda. Ajá. Ok. Vale. Muy bien. Pues tomen un poquito de agua y aire, estírense porque vamos a continuar con la composición de funciones.
Muy bien. Espero que hayan tomado agua y que estén listos para continuar trabajando con la composición de funciones, que es básicamente la última operación que vamos a trabajar, ¿ok? Y bueno, alguna potencia por ahí, nada del otro mundo. Ok, vale, entonces composición de funciones. Para la composición de funciones podemos tener como notación en cada uno de los ejercicios lo siguiente. La composición de funciones está expresada como f de x. El símbolo de la composición es un circulito hueco, ajá, un circulito que no tiene relleno, ¿sale? Entonces, si llegan a ver una notación de esta naturaleza, pues es una composición, ¿vale? Y aquí también el orden en el que aparecen las funciones es importante, ¿ok? Hay que tomarlo en cuenta. En algunos libros viene como f, el circulito y la otra función, o bien viene la f, el circulito, la otra función y una x al final. ¿De acuerdo? Entonces, de esas formas es como nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo referencia a una composición de funciones, ¿vale? Y una composición de funciones es básicamente vaciar el contenido de una función en la variable x de la otra función. Y para esto veamos un par de ejemplos. Imaginemos que tenemos la función f de x igual a 3x más 5 y tenemos la función g de x igual a x cuadrada menos 7. ¿Sale? Y entonces nos están pidiendo como ejercicio o como primer ejemplo f compuesta en g. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nos pide el ejercicio y vamos a trabajar. F compuesta en g. Vale. ¿Por qué es importante el orden de las funciones? Porque para la composición de funciones debemos de tomar en cuenta que la función que me aparece al último es la que se va a sustituir o se va a vaciar en la función que me antecede o la que me aparece al principio. Para este ejemplo, el contenido de la función g se va a vaciar en la variable x o las variables x que me aparezcan en la función f, ¿vale? Entonces, si mi función g es x cuadrada menos 7, toda esta pieza la voy a sustituir en la x de mi función f. De acuerdo a esto, pues entonces me quedaría que esto es igual a 3 por x, pero como la x vale toda la función g, entonces la escribo de esta manera, más el 5, ¿ok? ¿Sale? Entonces, es una sustitución de mi función g, porque es la última que me aparece, en la función f, en todos los términos donde me aparezca la x. ¿Vale? Entonces, ahí está. ¿Qué sigue? Hacer operaciones con lo que tengo ahí. Tengo una multiplicación, pues la efectúo. 3x cuadrada menos 21 más 5 y reduzco términos semejantes. Por lo tanto, f compuesta en g va a ser igual a 3x cuadrada menos 16. ¿Vale? Menos 21 más 5 son menos 16 y por lo tanto podría decir que ese es el resultado
de mi composición de funciones. ¿Sale? Entonces ahí está la composición de funciones. ¿Vale? Entonces es así, así como quedaría. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta que no es lo mismo F compuesta en G a G compuesta en F, ¿sale? Si hacemos lo contrario, vamos a obtener lo siguiente. Ahorita lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, imaginemos que ahora tenemos G compuesta en F, es decir, lo contrario, ¿sale? Y entonces ahora lo que tenemos en la función F, que es esto que tenemos aquí, lo vamos a vaciar en la función G. Por lo tanto, la composición de esta manera me quedaría x cuadrada menos 7, pero a x lo voy a sustituir por todo lo que es la función f, que es 3x más 5, pero lo voy a elevar al cuadrado y a eso le voy a restar 7 unidades. ¿De acuerdo? Entonces, no hago la misma sustitución que hice hace rato. ¿De acuerdo? Porque ahora estoy sustituyendo en la función g. Ajá. ¿Qué tengo que hacer aquí? Como composición reducida y compacta podría quedar de esta manera, pero lo ideal es que desarrolle las operaciones que tengo en la composición. ¿Qué es esto? Un binomio al cuadrado. Tengo que desarrollar el binomio al cuadrado. Entonces, G compuesta en F es igual a 3x más 5 al cuadrado, pues mi primer término al cuadrado, que sería 9x cuadrada, más o menos el doble del primer término por el segundo, en este caso sería más el doble del primer término por el segundo, ajá, 2 por 5, 10, 10 por 3 son 30x, ¿sale? Ahí está, más el segundo término al cuadrado, ¿de acuerdo? Ese es el resultado de desarrollar el binomio al cuadrado, ¿sale? Simplemente estoy aplicando productos notables, cosa que ustedes dominan de pe a pa. Entonces, aquí falta el menos 7, y entonces simplemente procedo a la reducción de términos semejantes para que me quede mi G compuesta en F, que va a ser igual a 9x cuadrada más 30x, 25 menos 7, ¿sale? Simplemente es lo único que hay que simplificar. Me daría más 18. Y con eso ya tengo el resultado de la composición G compuesta en F. ¿Ok? Entonces no me da, como pueden observar, no me da lo mismo, ¿verdad? Sí es importante tomar en cuenta el orden en el que aparecen las funciones en la composición para poder efectuar los cálculos correspondientes. ¿Vale? Hace rato, en la división de funciones, me parece que me faltó evaluar en un quinto, ¿verdad? Me faltó evaluar en un quinto la división. Ajá, es lo que vengo como un poquito cayendo en cuenta, que me faltó hacer la evaluación. Pero bueno, ahora que vean el video, pues hacen la evaluación, que ya prácticamente pues es el paso final de la operación. Sí, ahorita me cayó el 20 porque empecé a desarrollar la composición y digo, yo recuerdo que había una evaluación en un quinto. Y dije, ching, creo que era en el ejercicio anterior. Nada más hice la división, me enfrasqué en eso y se me fue de calle el un quinto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, composición de funciones. A veces, puede a lo mejor requerirse quizá en algún momento algún caso de factorización, pero aquí es más de desarrollar
las operaciones. Si tengo una multiplicación, la efectúo. Si tengo un binomio al cuadrado, al cubo, a la cuarta, lo desarrollo, ¿vale? Ya sea que utilice algún producto notable o que me apoye del binomio de Newton y el triángulo de Pascal cuando tenga binomios a la quinta o binomios a la octava, que sean potencias más grandes. Ajá. Entonces, básicamente así es como funciona esto. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo para seguir avanzando. Vamos a ver, tenemos la función h de x igual a x más 5 sobre 4 y la función t de x igual a menos 4 sobre x. ¿Ok? Tengo esas dos funciones, son dos funciones racionales. X más 5 sobre 4 y menos 4 sobre x. ¿Vale? Entonces me van a pedir, vamos a ver, me van a pedir una composición de funciones, ¿vale? Que va a ser h compuesta en t. Y ahora sí voy a poner una evaluación y ahora sí la voy a hacer, ¿verdad? A ver si no se me va otra vez. Entonces, tengo que hacer la composición de h y t y esa función o esa nueva función evaluarla en un cuarto, ¿sale? Puede ser una evaluación en un número positivo, un número negativo, número entero o fracción. En este caso, pues puse una fracción para no perder la bonita costumbre de utilizar fracciones en los procedimientos. Muy bien. Tengo primero que hacer la composición antes que cualquier otra cosa. De acuerdo al orden de las funciones, la función t se va a vaciar o a vertir en la función h, donde aparezca la variable x. Entonces tendríamos que la composición h en t, ¿verdad? No es hot de caliente, ¿eh? Ahí está. H compuesta en t va a ser igual a la función h es x más 5 sobre 4, pero la x se va a sustituir con la función t, por lo tanto sería menos 4 sobre x, que eso es lo que vale ahora esta x, más 5, y todo esto se divide entre 4, ¿ok? Me quedaría de esa manera. Entonces, en el numerador, pues me queda menos 4 sobre x más 5, y en el denominador me queda el 4. No me basta con que quede de esta manera. Tengo yo que empezar a trabajar un poquito con operaciones con fracciones, ¿vale? Ley del sándwich, quizá en algún momento, para tratar de reescribir esta expresión y que no quede tan fea como la tenemos ahí. Trabajo con el numerador. Es una suma algebraica de dos fracciones. La primera es menos 4 sobre x más 5 enteros. Le pongo un 1 abajo si es que me sirve como auxiliar para hacer mis operaciones. Hago mis operaciones. X por 1 es x. Menos 4 por 1 es menos 4. Más 5 por x son 5x. ¿Vale? Y todo esto lo divido entre 4 enteros. Y si gustan, le pongo un 1 abajo de una vez para poder ir visualizando el siguiente paso que va a ser la ley del sándwich.
una vez que, si hay algo que reducir, pues lo reducimos, ¿no? Pero si no lo hay, como es este caso, porque aquí no puedo reducir el menos 4 con el 5x porque no son términos semejantes, entonces simplemente puedo proceder a la aplicación de la ley del sándwich. Tendría h compuesta en t es igual a, multiplico los extremos, 1 por este binomio, pues me queda el mismo binomio en la parte de arriba, sale, menos 4 más 5x, y en la parte de abajo, x por 4, me queda 4x, ¿vale? Entonces ya tengo una fracción un tanto más decente que este poema que tenía yo aquí arriba, y entonces puedo concluir que ese es mi resultado final. Entonces ahí termina nuestra función compuesta h en t, pero mi ejercicio no ha terminado. Ajá, porque el ejercicio me dice que esta nueva función la voy a evaluar en un cuarto. Ajá, entonces ahora lo que hago es decir, bueno, está bien, ya tengo mi función h compuesta en t, pero ahora la voy a evaluar en un cuarto, lo que significa que eso va a ser igual a menos 4 más 5 por x, pero x vale un cuarto, todo sobre 4 por un cuarto. ¿Sale? Y entonces simplemente es aritmética pura. ¿Sale? Realizar operaciones aritméticas y con eso tendríamos ya nuestro resultado final. ¿Sale? Que en este caso vendría siendo lo siguiente. Vamos a ver. Menos 4 más 5 por un cuarto son 5 cuartos. Abajo 4 por un cuarto son 4 cuartos, lo que viene siendo un entero. ¿Sale? Y todo lo que divide a un entero, pues es exactamente lo mismo. Entonces me quedaría menos 4 más 5 cuartos. Y ya nada más me pondría a hacer esa operación de menos 4 más 5 cuartos, ¿verdad? Y eso me vendría dando, a ver qué será, menos 11